¿Qué onda? ¿Cómo han estado? En estos días hemos estado viendo lo que tiene que ver con la identidad. ¿Por qué la identidad es tan importante? Porque en base a cómo nosotros nos vemos es cómo vamos a tratar a otras personas. Pero es en base a cómo nosotros nos vemos que vamos a vivir. Una de las cosas importantes que hemos estado viendo es que nuestra identidad no depende de quiénes somos, lo que tenemos o lo que podemos hacer. Nuestra identidad está 100% basada en quién es Dios. Y es Dios quien nos da nuestra identidad. No es lo que otras personas dicen, no es lo que las características alrededor dicen. Es Dios 100% diciéndonos tú eres, o tú haces, o tú tienes la capacidad. Porque una vez que Dios nos da esa capacidad y sobre todo nos da esa posibilidad de ir más allá de lo que nosotros creemos, nuestra mentalidad cambia. Todo lo que hacemos está basado en quiénes somos. Y el día de hoy yo te quiero animar porque así como ya vimos que somos escogidos y que Él nos conoce, también es tiempo de ver que Él nos da esa capacidad para que todas las cosas que Él nos ha prometido que vamos a hacer, las vamos a hacer. No por nuestras fuerzas, sino por quién es Dios, porque Él nos manda y sobre todo porque Él nos da ese poder y esa fuerza, que sin Él no podríamos llegar a hacer cada una de las cosas. Porque una de las cosas importantes que tenemos que aprender con respecto a la identidad es que esta, si no está basada en Dios, no sirve de nada. Y para eso quiero que vayamos a Jueces 6. Todos hemos escuchado la historia de Gedeón. Y aquí vamos a leer desde el versículo 12 que dice: Y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El versículo 15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Y el 16. El Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta parte es lo importante. Gedeón se está enfocando todavía en sus posibilidades, en quién él creía que era, en de dónde había venido, en los recursos que él tenía. Cada una de las cosas que vemos como excusa que Gedeón puede poner por la cual no tiene la capacidad de hacer, Dios le dice: tú tienes la capacidad. En ese momento Gedeón estaba pensando demasiadas cosas, pensando todas las imposibilidades que él tenía, pero en ese momento Dios le para el carro y le dice: sí, yo sé que tú no tienes la capacidad, pero a través de mí tú vas a tenerla. Por eso Dios le está dando esa parte de confianza a Gedeón. No tanto para que Gedeón haga lo que quiera, sino para que Gedeón cumpla con la voluntad y el propósito que Dios tiene y que en ese momento tenía para Gedeón. Pasa lo mismo contigo y conmigo. Yo sé que es difícil y estamos viviendo en tiempos complicados y puede que hasta cierto punto digas: es que yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para mí. Pero tenemos que conocer que Dios es un Dios que va más allá de las posibilidades, es un Dios de los imposibles. Es un Dios que está siempre buscando hacer cosas nuevas en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Es por eso que Gedeón es un ejemplo importante en esta parte, porque muchas veces la identidad de Gedeón no estaba basada en qué era lo que Dios le estaba diciendo, sino en cómo venía, de dónde venía, qué es lo que estaba haciendo en ese momento. En ese momento Gedeón lo que estaba haciendo era sacudir el trigo. ¿Esto para qué? Para que cuando vinieran a robarse ese trigo, él tuviera hasta cierto punto ahí un guardado. Hasta cierto punto Gedeón era sabio, pero era un miedoso. Gedeón tenía ciertas capacidades que él no estaba viendo, pero que Dios sí estaba viendo. Capacidades únicas y específicas que tú y yo tenemos, que no nos permiten ver las cosas que nos dicen a nuestro alrededor. Y puede que Gedeón por mucho tiempo le estuvieron diciendo cosas como: es que no puedes, no tienes la posibilidad, no eres suficientemente bueno, y quizá te lo han dicho a ti. A mí me lo han llegado a decir. Y puede que ciertas personas tengan la razón, pero el que tiene la palabra final es Dios. El que tiene el último voto de confianza es Dios. Porque finalmente, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en nuestra contra? Finalmente, si Dios es quien nos da la capacidad a cada uno de nosotros de salir adelante, de hacer ciertas cosas,
Por más que otras personas o aunque nosotros mismos digamos que no tenemos la capacidad de hacerlo, Dios es bueno y Dios es fiel. Y como es Dios, siempre va a dar lo mejor para cada uno de nosotros. Porque acuérdense que su palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Que así como empezamos a ver en el primer video que fuimos comprados por Él, en el segundo video que fuimos conocidos por Él, en ese momento es como Dios diciéndonos, sí, yo sé quién eres, sí, yo te conseguí, yo te compré, pero también yo sé que tú tienes capacidad de hacer cosas increíbles, más allá de lo que estás viendo en ese momento, más allá de lo que otras personas te han dicho, más allá de lo que tus papás, tus amigos, incluso personas a tu alrededor te llegaron a decir que podías o no podías hacer. ¿Por qué? Porque nuestra posibilidad, nuestras fuerzas y nuestros recursos, todos están enfocados única y exclusivamente en Dios. Y cuando nuestros recursos y nuestras posibilidades vienen de parte de Dios, no hay nada imposible que nosotros podamos lograr. Pero siempre tenemos que recordar que cada una de las cosas que nosotros hacemos, siempre y cuando las hagamos dependiendo de Dios, vamos a tener la capacidad de salir adelante, de ir por algo más y sobre todo de llegar a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Más allá de nuestras posibilidades, más allá de lo que otros dicen, la palabra final siempre la tiene Dios. Que Dios los bendiga.